Buenas tardes, señoras y señores. Aparte de algunas alusiones que al final haremos a algún programa más que hermano, hermanastro de otras televisiones, pero lo dejaremos para el final, decía, conviene empezar anunciando pues lo que hoy nos ocupa, que es el tema de las castas profesionales. Bueno, ustedes comprenderán que probablemente si nos pusiéramos a discutir lo gramatical del asunto, pues no estaríamos muy en órbita o no seríamos muy ortodoxos. Pero en cambio yo creo que así entienden ustedes mucho mejor a qué nos referimos. No todo son las grandes generalidades, la democracia, la dictadura, la democracia electiva, la democracia orgánica, o el sistema presidencial o el parlamentario. Hay otras cuestiones sutiles que también influyen decisivamente en la manera de gobernarse la sociedad. Y parece que en los últimos tiempos hay una especie de resurgimiento de los corporativismos profesionales o incluso del espíritu de clase, quizá como que de nuevo han vuelto los sindicatos de clase. Y como consecuencia de todo ello también vuelven de actualidad esos comentarios sobre si en el país hay un cierto tipo de profesiones que de por sí, inicialmente, producen ya privilegios, o no es verdad, o no es así, o si eso es bueno, suponiendo que lo sea, o no es bueno, o si sencillamente algunas de las profesiones que pasan por privilegiadas no lo son, o viceversa, etc. De todo ello se habla a menudo porque hay quien se siente a veces injustamente tratado por no pertenecer a alguna de estas élites. Aquí se ha hablado incluso en este país, en España, durante los últimos años se ha hablado incluso de los, por ejemplo, por decir una cosa precisa, de los pilaristas, hablando de los que estudiaban en el Colegio del Pilar y la influencia que habían tenido, digamos, en la política de la transición. De todo esto queremos hablar esta noche. En primer lugar, con Miguel Beltrán, granadino de origen, que ha sido técnico de administración civil. Uno de los temas que ha estudiado más es el fenómeno burocrático. Recientemente dirigió una encuesta a funcionarios llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha sido secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno. Actualmente es catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y de entre sus publicaciones destacamos hoy los libros La élite burocrática en España, Ideologías y gasto público en España, de 1814 a 1960, y Ciencia y Sociología. La pregunta inicial sería si la estructura social de España es más o menos parecida al del resto de los países occidentales o se puede ir por bloques de países. Depende en qué momento se haga esa comparación. Hoy día yo creo que es bastante parecida al resto de los países occidentales, aunque evidentemente tiene más parentesco con los más próximos, con lo que solemos llamar la Europa del Sur o la zona latina, Francia, Italia, Portugal, etcétera. Y era lo que iba a decir, que si hay luego mucha diferencia de todas maneras, o muy poca según usted está insinuando, entre países sajones, escandinavos... No, ahí ya las diferencias son evidentemente mayores, las tradiciones son distintas, la cultura es distinta, la estructura social es distinta, evidentemente. Cuando damos ese salto ya podemos entrar desde ciertos puntos de vista en otros mundos, con cuantas comillas queramos. Enric Sopena Daganzo es un compañero no solo de la prensa, sino además de la televisión, no solo de la información, sino de la televisión. Es el director de los servicios informativos en Televisión Española en Cataluña, periodista profesional, inició su carrera en La Vanguardia y en Diario de Barcelona, corresponsal en Barcelona del Diario Madrid, del desaparecido Diario Madrid, y esperemos que pronto reaparecido, ya veremos cuándo, Diario 16 e Informaciones, ha sido jefe de informativos de Radio España de Barcelona, y actualmente es el presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona. Por eso estoy aquí también, por ser el presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona, puesto que, bueno, los periodistas yo creo que han sido grandes protagonistas, casi diría yo que más que los políticos en la transición, y a veces parece que incluso desaforadamente. Es decir, yo la verdad es que hay cantidad de colegas nuestros, y a lo mejor nosotros mismos, no vamos, que estamos siempre como en candelero, en cabeza. Yo no sé si eso es bueno o malo, si realmente los periodistas lo buscan o no, o es un producto de la circunstancia política. Bueno, yo creo que durante la transición fue bastante un producto de la circunstancia política, incluso antes de la transición, puesto que quizás en el proceso de democratización que hemos vivido en España, como otros canales estaban obturados y la prensa quizá tenía una mayor tolerancia en algunos momentos, pues los periodistas tuvimos que suplir, entre comillas, el papel de las organizaciones políticas, sindicales, etc. Yo creo que eso fue
antes de la transición, justamente antes de la transición, durante la transición, mientras se iba organizando la sociedad española de una manera democrática, y creo que ahora quienes exageran en esta posición se equivocan. Yo creo que los periodistas no tenemos que tener ese protagonismo al que aludías, y creo que los periodistas hemos de estar en el papel difícil y sin definir en estos momentos que nos asignen, pero sin ese protagonismo. Hombre, yo creo también que hubo otro momento que los periodistas o algunos periódicos o algunos periodistas jugaron un papel decisivo, que fue la tarde desgraciada del 23 de febrero y la noche del 23 de febrero. Yo creo que la aportación de los medios de comunicación, algunos, otros no, al respaldo a la Constitución fue decisivo. Y ese es otro momento, digamos, de protagonismo de los periodistas o de algunos periodistas, políticamente hablando. Por lo demás, yo creo que no es bueno, no es bueno. No es bueno, yo iba a decir incluso que a veces da la impresión de que en cuanto se toca a un periodista, que es de las profesiones donde enseguida más saltan todos los demás, y sin tener en cuenta que puede haber, como en todas las demás profesiones también, periodistas buenos y malos, sencillamente personas mejores y peores. Yo no creo. No hay un espíritu corporativo. Yo creo que esta es una profesión poco corporativa, y eso de que cuando tocan a un periodista los demás saltan, yo creo que es al revés, que hay algunos periodistas o muchos periodistas que son objeto del pim pam pum por parte de otros compañeros en medio del mutismo general, y en fin, no quiero extenderme más aquí por razones obvias, ¿verdad? Muy bien, pues entonces continuemos. Juan Vilarreyes es casi sería, iba a decir impresentable y sonaría mal. No se necesitaría ser presentado porque lo conocen todos ustedes. Él probablemente quisiera ser menos conocido, pero ha sido un poco pesar suyo. Es barcelonés de origen, estudió peritaje textil en la Escuela Industrial de Barcelona y se ha especializado en administración de empresas, psicología industrial y técnicas de investigación. Expresidente del Consejo de Administración de varias empresas españolas y extranjeras. Ha cumplido 6 años y medio de prisión provisional, de ellos 3 y pico en prisión y 3 en prisión atenuada, algo así, ¿no? Exactamente. Provisional, y él ha puesto aquí una interrogación. Yo supongo que él pone una admiración por eso de los 6 años y medio de provisional, ¿no? Después de haber sido condenado a más de 2 siglos en el régimen anterior, ha sido indultado. Actualmente es administrador de varias empresas en el sector textil. Hoy está aquí Juan Vilarreyes, no por su peripecia exactamente, pero sí por su peripecia, valga el juego. Él es empresario, siempre lo ha sido, yo creo que siempre ha sido, o casi siempre ha sido empresario, pero un empresario, en fin, que ha tenido vicisitudes tan conocidas y a su vez ha tenido, bueno, encuentros con cuerpos que se llaman de élite en España, por supuesto desde la judicatura hasta la abogacía del Estado, por ejemplo. ¿Y cómo ha salido el gato de todos esos encuentros? ¿Muy escaldado? No. Yo creo que he salido con un criterio suficientemente claro acerca del concepto de élites y de castas, que luego en el coloquio pues iremos precisando más, ¿no? Pero efectivamente existen. Lo que pasa que quizás con menos permanencia de la que puede creerse, ¿no? Yo pertenezco pues al sector empresarial, a la actitud empresarial, que es la definición que yo hago siempre, y aquí sí que hay una permeabilidad total, ¿no? Aquí se entra y se sale con una facilidad increíble, sobre todo en estos últimos tiempos. Iba a hacer una pregunta precisa también para que los espectadores sepan. ¿Cuál es la situación tanto jurídica como empresarial de Juan Vila? Bueno, en estos momentos yo tengo incluso libertad de voto, puedo ocupar puestos públicos, la única cosa que me queda es la responsabilidad civil subsidiaria, que está en trance de análisis, puesto que han habido una serie de transacciones y una serie de acuerdos entre una serie también de entidades que me dejan absolutamente al margen. Está a punto de formalizarse ya esta situación. Todo lo demás soy absolutamente libre. ¿Y la empresa? Adelante, todas. Francisco Javier Sáez de Oiza es arquitecto y ustedes seguro que lo conocen, por lo menos los aficionados a estas cuestiones. Es uno de los arquitectos más conocidos, más discutidos también, aunque solo sea por lo discutido es conocido. 35 años profesor de proyectos de la Escuela de Arquitectura, trabajó en vivienda social, proyectista de varios edificios singulares como Torres Blancas, por ejemplo, uno de los discutidos, el Banco de Bilbao del Paseo de la Castellana de Madrid. Durante 2 años ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y en este momento... No, en este momento he pasado otra vez, he dejado la dirección por razones personales y sigo siendo catedrático y profesor de proyectos. ¿Es complicado eso de atender al mismo tiempo una labor pedagógica en la universidad y ser profesional liberal en ejercicio? Yo creo que no, yo creo que se complementan extraordinariamente bien. Es decir, a mí me parece que
que la dedicación del arquitecto es su oficio de la arquitectura, es decir, al final somos constructores, es decir, somos hombres de oficio, de un oficio más o menos considerado, más o menos tal, y la práctica es lo que desarrolla en el fondo y contrasta las teorías que se puedan explicar. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, pues realmente la enseñanza parece que, desde mi punto de vista, digo que es personal, pero parece que debe ir acompañada de la experiencia y de la práctica en la calle. Por lo tanto, yo siempre lo he compaginado muy bien, es decir, que he retirado ciertas horas de mi trabajo profesional, que a lo mejor es más lucrativo que el trabajo de la enseñanza, por entender que efectivamente la enseñanza pues también forma y también ayuda a teorizar, a conocer, a profundizar en el campo de la arquitectura y por otro lado a practicarla. Hace 15 o 20 años había una serie de profesiones que inicialmente ya, porque había otras que lo eran a posteriori, que inicialmente ya se consideraban privilegiadas, que eran concretamente, yo creo que entonces los ingenieros diversos y los arquitectos. Hoy, sin embargo, parece que anda peor, sobre todo por la cuestión del trabajo a la salida. Ya, bueno, pero es que concretamente en mi caso personal, yo no hago problema de trabajo. No creo que tenga problema de trabajo. No, que no creo, no, es que es un problema de vocación. Es decir, y para el desarrollo de la vocación, el trabajo, podemos decir, es que puede ser o no lucrativo, pero vamos, el que tiene amor a su oficio, pues siempre tiene el lugar para trabajar en él. Evidentemente tiene que vivir y eso plantea otros problemas, pero vamos, si hay vocación, realmente el trabajo, podemos decir, es una circunstancia casi de orden menor. No quiero dejar de recordar que Saiz de Oiza estuvo en una clave, casi de las primeras, se podría decir, allá en julio del 78 sobre el tema de suburbios. Sí, no sé si se acordaba. Fernando Montero Montalvo tiene poco currículum porque además él ha querido escribir poco de su currículum. Sí. Dice que ha hecho poco y plan de la vida y que no lo quiere hacer, más o menos que no quiere sonar demasiado. Está casado, de la Confederación Nacional del Trabajo desde la reconstrucción del sindicato, habiendo desempeñado diferentes cargos orgánicos. Usted probablemente cree, seguro, que la sociedad está mal estructurada con todo este tipo de... Sí, seguro que sí lo creo. ¿Cuál sería el planteamiento inicial? Porque después para discutirlo habrá desarrollo, lógicamente. Bueno, yo creo que hay un planteamiento inicial, en principio, de que efectivamente vivimos en una sociedad mal estructurada, que aquí hay personas como yo, quizá con poco currículum, con, digamos, personas que no suenan y que evidentemente son la mayoría de los ciudadanos y que esas personas de una manera o de otra, por las circunstancias diversas, estamos mediatizados, pues precisamente bien por elementos de poder, bien entre lo que entrarían las castas profesionales y quizá pues yo voy a entrar en ese terreno. Enrique Fossar Benlloch, ¿está bien pronunciado eso? Sí. Ha sido notario de Huelva durante 9 años. En la actualidad es notario de Madrid, especialista en Derecho de Familia, ha pronunciado numerosas conferencias sobre el tema, es autor de Derecho de Familia en 2 tomos, ha sido asesor jurídico de la Ley del Divorcio, miembro del Comité de Expertos sobre el Derecho de Familia del Consejo de Europa desde el 83, antes lo fue del Comité de Derecho de los Esposos en los años 80-81. Y Fossar está hoy aquí, pues ya lo habrán ustedes notado, porque es notario, y los notarios pasan por ser de los cuerpos más privilegiados, que más se protegen a sí mismos, y además es un notario, y yo no sé si a él le gustará que se diga, pero que pasa por progresista, cosa que se da muy poco en la profesión. No es así, no es progresista o no pasa por ello, o se da mucho en la profesión. Bueno, se da en la profesión. Me recuerdo simplemente que Manuel Azalla en alguno de sus escritos hablaba de que con gran orgullo él manejaba el morrión de su bisabuelo, escribano de Alcalá de Henares, que había sido capitán de los Guardias Nacionales. La profesión de escribano en el antiguo régimen era un pasaporte seguro para ir a parar la Inquisición, juntamente con la de librero, con la de recaudador de contribuciones o con cualquier otra profesión liberal. Pero es que, evidentemente, los notarios, que somos directos sucesores de los escribanos, tenemos un cierto palmarés liberal y progresista, con figuras como la de Joaquín Costa, que fue notario de aquí de Madrid. Y en el mismo año que fue notario de Madrid, en el año 1900, fue a la vez presidente de la Liga de Productores, creo recordar, un intento, podríamos llamar, pujadista van la lettre, o sea, intentó crear como una alternativa a los partidos de la Restauración que evidentemente respondían a las necesidades básicas populares. Era una especie de burguesía radical, pero luego tenemos a Julio Senador, el gran georgista, tenemos evidentemente a Blas Infante, el padre de la patria andaluza, asesinado, padre de la patria andaluza, y tenemos al gran Jesús Díaz del Corral, el autor de la historia de las agitaciones campesinas andaluzas, que demostró en el mismo año que empezaba la École des Annales de la historia de Francia, la historia francesa, la historia social, que un español que hubiera simplemente estudiado en la institución libre de enseñanza podía hacer una historia de las instituciones sociales tan buena como los franceses,
Y este señor fue diputado por la lista como independiente en la lista del PSOE en las elecciones del Frente Popular de febrero del 36 por la lista de Andújar. O sea que hay una cierta tradición liberal que se ha minimizado por algunas personas, pero que yo desde luego he retomado con todo cariño y probablemente enlazo directamente con aquellos escribanos penitenciados por la Inquisición, porque pienso que todo ciudadano debe estar siempre en alternativa frente al poder. El poder es siempre peligroso, hay que limitarlo a tope con los derechos humanos. ¿Y usted cree que los notarios tienen poder? Tenemos un poder limitado por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Podemos ir a la cárcel y no tenemos derecho ni ningún privilegio para cumplirla en cárceles especiales más o menos concordadas ni solicitadas, sino que lo cumpliremos con los comunes. ¿Sabe usted en los últimos lustros, por ejemplo, de notarios que hayan ido a la cárcel? No han ido, pero quizás que no hayan cometido delitos perseguibles de oficio y desde luego no tenemos ningún antejuicio que deba ser ventilado ante el Tribunal Supremo. Somos ciudadanos de a pie. Muy bien, vamos a dejarlo para después. Pero rápidamente ha tomado la defensa del cuerpo, que está muy bien, que es de lo que se va a discutir aquí esta noche. He tomado una visión histórica. Está muy bien, de lo que ha sido. Ha explicado usted unos nombres, no sé si alguien podía explicar nombres para probar lo contrario, no, por lo menos para subrayar lo contrario. No. Hay que coger del pasado lo mejor. No son juicios de valor. Los pasados se hacen siempre a beneficio de inventario. Luis Sáez, que es burgalés de origen, que ya ha estado en la clave, que es uno de los pintores, iba a decir de los mejores de España, pero claro, cualquiera dice eso, porque eso es tan subjetivo, ¿verdad, Luis? Claro. Pero que ha pasado también un poco por diferentes vicisitudes. Luis, que iba para dulzainero, y creo que ayer lo hablaba, puesto que su padre lo era. ¿Sabe tocar la dulzaina? Que eso es lo que yo no sé. En absoluto. Nunca. Conmigo se acabó la tradición. Se acabó la tradición familiar. Sí. Que fue botones en Burgos, que en una sociedad cultural y recreativa, que se dice, sí. Pero que lo único que quería en su vida era pintar, pintó, y cómo pinta todavía, y además tiene una librería que en su momento en Burgos pues llamaba la atención. Supongo que espero que la siga llamando para bien, para bien y incluso del negocio. Vamos, sigue llamándolo y así sigue. Luis es uno de los hombres que está más al día normalmente en todo lo que tiene de fondo sociológico de lo que ocurre a diario. Y como pintor que es, representa aquí a otro mundo que es muy diferente, que es precisamente el de las bellas artes, donde ahí no hay ni colegios, ni asociaciones, ni nada por el estilo. El desamparo completo, sí. Parece ser que ser profesional de las artes, en este caso, no todas, porque hay otras artes que tienen un amparo de la sociedad de autores y demás. En las artes plásticas, en general, no hay ni una sola asociación, ni agrupamiento, ni colegio, ni nada que nos proteja, ni falta que hace, vamos. Es lo que iba a decir, ¿eso tiene más ventajas que inconvenientes o viceversa? No, yo creo que eso tiene en el fondo, más inconvenientes que ventajas. El no tener... La colegiación, vamos, la asociación, sí. Es mejor funcionar absolutamente de por libre. Por mi parte yo pienso que sí. Yo pienso absolutamente que ese estar protegido por un colegio o una entidad o un elemento de este tipo, pues desiguala un poco las relaciones entre los demás personas de la sociedad. Creo que eso es un elemento que es más bien perturbador que positivo. ¿Y eso hace más o menos estrechas las relaciones entre artistas, o igual? Si las relaciones entre artistas tuvieran que depender de la colegiación o de cualquier actitud de este tipo, sería una triste cuestión, porque yo creo que el individuo que está en una actividad artística no tiene por qué estar pendiente de que alguien le defienda, sino que tiene que tener esa actividad como base fundamental de toda su vida, y nada más. Pues precisamente hoy contamos, para entrar en tema, para ilustrarnos, con una película del mundo del arte. Para hablar del corporativismo yo creo que está muy bien, es una manera de entrar singularmente en el asunto. Es una película que la mayor parte de ustedes conocen, Ensayo de orquesta, prueba de orquesta, del año 79, y yo creo que baste con decir que música de Nino Rota, dirección de Federico Fellini. En fin, Federico Fellini, el Federico Fellini de siempre. Casi no voy ni a citar más películas de él, porque ¿para qué? Ni Las noches de Caviria, ni La Estrada, ni en fin, todas esas que ustedes conocen. Vamos a ver Ensayo de orquesta. Es una película corta pero densa y hecha con un sentido del humor excelente y llena de simbolismos y metáforas que después discutiremos aquí un poco. Vamos a ver prueba de orquesta, ensayo de orquesta y después al debate.
representantes de grupos tan significados como militares, médicos y curas. Y bueno, es de suponer que ustedes pensarán que a nosotros también se nos había ocurrido, quizás si se apura, los primeros, porque efectivamente son de los grupos más notorios. Pero precisamente por eso la clave ha dedicado ya diferentes programas a cada uno de esos grupos. Ha habido uno, por ejemplo, sobre los curas y otro sobre los militares, con estos títulos precisamente. Entonces, lógicamente, hoy que el programa es más genérico sobre todos en general, pues que además de los suyos particulares vienen a otros generales, sería a falta de sitios suficientes este sitio. Dicho solo esto, ¿qué me dicen ustedes? Ya saben que yo solo intervendré si alguien acapara demasiado la palabra, pero que lo ideal es que intervenga lo menos posible. ¿Alguien quiere entrar a propósito de la película o con otra cuestión o empiezo con preguntas? La película pienso que es muy divertida, admite un montón de lecturas y Federico Fellini se ríe un poco de todos y se ríe de nosotros y es lamentable que no la hayamos podido oír en directo porque me imagino que hemos perdido 7 u 8 dialectos italianos que verdaderamente le dan una salsa extraordinaria. Yo no creo que Fellini, que ha combinado tan excelentemente todo, no haya combinado también el romanaccio, el napolitano, el comasco, el ligurés y 40 dialectos más. Evidentemente son gente que no sabemos si tocaba bien, tocaba mal, pero desde luego hablaba maravillosamente, incluso traducido al castellano. Es una de las cosas además del cine italiano que es menos conocido en los países donde siempre hay doblaje, como es el caso de España, y es que en Italia configura mucho a los personajes a través de sus dialectos correspondientes y lo que significa cada dialecto en cuanto al carácter y demás, como si aquí se hablara en catalán, aragonés, continuamente en las películas españolas y cada dialecto correspondiese a un tipo de personaje. Eso es una cosa que los italianos explotan mucho y aquí desgraciadamente no podemos vivirlo. Vamos. Bueno, pasa que lo de dialecto, en el caso del catalán habría que decirlo de idioma, ¿no? Para que quede claro. Es un idioma que probablemente tiene, el del catalán, por ejemplo, pues tiene 300 años antes que el rumano se escribía el catalán. Las homilías de Organyà, en la misma época, poco más o menos, que el poema del Cid. O sea que el poema del Cid, si se escribió hacia el año 1307, las homilías de Organyà se escribieron hacia el año 1195, más o menos. Probablemente es anterior. No es el tema de la noche, cuidado, que luego es la casta de los catalanes. Son limitados. A ver, más... No, yo antes, Luis, en la introducción, ha afirmado algo que yo no estoy exactamente de acuerdo, que es cuando has afirmado que no es bueno que haya como corporaciones profesionales o entidades profesionales, si te he entendido bien. Más bien creo que es que no debieran, no son necesariamente, imprescindibles que las haya. Yo estoy en contra de las asociaciones profesionales, porque del principio creo que discriminan plenamente a toda la otra sociedad. Puesto si hay una sociedad libre que está a merced de todas las leyes, o sea, que las amparan las leyes, y está, pues naturalmente, pues también para que la ley caiga sobre él si comete un atropello o comete un delito. Y digo que las asociaciones, no estoy en favor de ellas, estoy en contra casi siempre, porque se da el caso increíble de que mientras todos los demás pues actuamos libremente y actuamos con todos los riesgos personales y con todas las circunstancias a favor y en contra, siempre el que está dentro de una asociación tiene como un respaldo, como una protección, como un resguardo detrás, para que si incluso se da el caso peregrino de que comete un error o que un delito, incluso se está viendo últimamente que hay incluso delitos, que los colegios, las asociaciones, los grupos, esos extraños entes siempre hacen todos los esfuerzos posibles por ocultarlo. Nadie se puede meter con ellos, nadie les puede delatar. No, pero eso no es siempre así. No siempre es lo que quería decir. Lo que yo quisiera destacar es que hay colegios profesionales que parece que pretenden ejercer la defensa de sus colegiados, o colegios o asociaciones o agrupaciones del tipo que fueren, que pretenden ejercer la defensa de sus colegiados de la forma que tú decías, tapando, ocultando, afirmando que allí todo el mundo es inmejorable. Porque creen que eso protege la entidad y el cuerpo, y eso es algo que... Pero lo que quiero destacar es que existen colegios o agrupaciones o asociaciones profesionales del tipo que fueren. No estoy seguro de si en este país, pero desde luego en otros,
que practican la defensa de sus agremiados o colegiados, precisamente manifestando al exterior con toda violencia pero estamos hablando la de España, existencia de cualquier infracción de ese tipo. Estamos hablando de España. Bien, pero concretamente, si hay otros modelos en otros lugares. España, creo yo. Me permito apuntar que en España están constitucionalizados los colegios profesionales. Sí, desgraciadamente. Artículo 36, bien, pero lo cierto es que además está en un capítulo muy significativo de los derechos y deberes de los ciudadanos. Perdón, porque si son constitucionales... No, están constitucionalizados. O sea, que están de una forma que legalizados. De acuerdo, y así es. Yo quisiera hacer una lectura de la Constitución. La sección segunda del título... Bueno, sí, la sección segunda habla de los derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces, al hablar de que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, como hay derechos y deberes de los ciudadanos, no solamente debe entenderse como un privilegio que confiere a las personas que están agremiadas, sino como los deberes que tienen esas personas agremiadas, puesto que el derecho de los ciudadanos a agremiarse lleva correlativo un deber de esos agremiados a responder a una función pública. Sí, pero eso es la letra de la ley, pero tú sabes muy bien que hay muchos colegios... Yo eso no lo entiendo muy bien. No, bueno, yo sí que lo entiendo. El derecho se corresponde con un deber Sí, por supuesto, porque la sección segunda habla de los derechos y deberes. Los señores de Bellas Artes tienen que estar agremiados ya porque si no, no están constitucionalizados. Pues claro, eso es el extraño. Eso es un poco duro de entender así, ¿eh? Yo entiendo que desde luego no he terminado todavía. Está fuera del gremio o de la agremiación o del agremialismo no es legal, o sea, está dentro de la... tampoco es eso. Aquí lo que pasa es que la Constitución ha dejado que la ley, que se supongo que será una ley, me da la sensación que no debe ser una ley orgánica, porque no, la ley orgánica hay un numerus clausus sobre leyes orgánicas. La ley puede ser una ley ordinaria, regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios. Pero a continuación observemos que dice que la estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Sí. No puede ser democrático un colegio profesional si no defiende los intereses no solamente de los agremiados, sino también del interés público. Bien. Porque mal se le puede llamar corporación de derecho público a un colegio profesional si los intereses de los terceros no pueden ser... Vamos a ver, pero yo me parece que estábamos en una cuestión previa todavía. Claro, sí. Es que como todos están pidiendo la palabra, voy a tener que concederla por orden, pero no, está muy bien que esté esto tan animado ya de entrada. Pero estamos en una cuestión previa, por lo visto, es que lo que niega Luis Sáez es que sea necesario esos colegios. Bueno, es que él no dice que no sea legal el hacerlos, lo que dice es que a él no le parece mucho menos. Es que entonces tampoco serían necesarios los sindicatos de trabajadores, artículo 7º, los partidos políticos, artículo 6º, y rizando el rizo, la familia, que es también una forma de asociación. Etcétera, etcétera. O sea, sobraría todo organismo y bastaría una pluralidad de ciudadanos. Vamos a establecer el orden. Estaba Luis Sáez en el uso de la palabra y me parece que por orden de levantamiento de manos, creo que era, estaba Enrique Sopena, Juan Vilá, Fernando Montero, Beltrán. Creo que no ha pedido la palabra todavía. Yo he soltado palabras sueltas. Sí. Ya había intervenido nuestro notario. Adelante, Luis, y seguimos con el orden. No, es que lo que yo quiero decir no es que el hecho de que esté constitucionalmente establecido, de que las letras de los estatutos digan muchas cosas que las establecen y muy concretamente, pero luego la aplicación de toda esa letra a los hechos concretos, es que yo digo que hay una extraña tendencia al proteger al asociado, por el medio que sea en algunos casos, y yo no digo que siempre, y no digo que en todos los casos, ni en todos los colegios, ni en todas las asociaciones, pero que generalmente se da muchísimo, y se da con escándalo de todo el mundo, de que hay una tendencia en todos los gremios, y antes al principio cuando empezábamos la reunión, ya empezaba a surgir que si los periodistas no son tan gremialistas como otros, etcétera, etcétera. Yo creo que en todas las asociaciones hay una tendencia y además una cosa que es escandalosa y además indecente, me parece a mí, que es que se pretende que esos socios o asociados o agremiados, por el hecho de que se les critique, se critica a la institución o al ente o al extraño, cosa que se quiera juzgar. Se da el caso de que en muchos, estamos aquí presentes y lo sabemos todos, que por el hecho de que haya habido un miembro de una asociación, de un cuerpo, de un centro de este tipo, haya cometido un delito y se le haya puesto en evidencia, todo el mundo se ha escandalizado porque dentro de ese gremio, porque de esa manera se quebraba de alguna forma la solidez de la institución o del tal colegio. Porque se le haya puesto en evidencia al miembro este que ha cometido un delito, de hecho comprobado,
y se ha puesto el grito en el cielo porque esto se ha puesto en evidencia. En este mismo programa ha ocurrido que a veces se critica una actuación concreta de un determinado personaje, inmediatamente hay cantidad de llamadas telefónicas de ese cuerpo diciendo que es los presidentes una de los animadversión contra el cuerpo en cuestión, todos estos entes se manifiestan, pero vamos, solidariamente a defender. Luego ya vendrá el juicio si se presenta o el expediente si se desarrolla o todo lo demás. Pero de momento sale toda esa fuerza, que fuerza es y una gran fuerza en muchos casos, a defender al socio. Mientras que los demás pobres que no están asociados de la sociedad general del país, pues ahí les tienes desamparados y... Bueno, yo lo que creo que, en todo caso, estos son malformaciones de esas entidades. Pero no se puede decir que porque existan esas entidades, es decir, que la existencia de esas entidades necesariamente lleva a esta situación, que es cierta. Es decir, que muchas entidades y colegios profesionales a veces lo que hacen es ocultar, como se ha insinuado, actuaciones no precisamente positivas o encomiables de sus asociados. Eso es cierto. No puede ser, eso es cierto, apoyando un poco lo que plantea Luis, no puede ser una desviación frecuente por principio, porque lógicamente toda asociación tiende a defenderse. De acuerdo, pero lo cierto es que tampoco se podría hablar de las asociaciones o de los colegios, porque tú ya apuntabas cuerpos, instituciones. Yo creo que es un defecto, ese caso, característico de toda entidad, de toda institución. Las instituciones tienden a defenderse de esta manera. Pero ¿por qué se da con tanta abundancia en este país y no tanto fuera? Yo no sé si se dan en abundancia en este país. ¿Es así o no? Y habría que verlo. Ahora, yo lo que creo... ¿Alguna aberración existe? Yo reclamo, es decir, que existan este tipo de entidades en la medida que defienden sobre todo los principios éticos de las profesiones. Sí, yo creo que eso es... Eso se echa por delante siempre. Pero yo creo que es importante, es decir, que cada profesión tiene unos principios éticos que creo que son... En la letra, en la letra y en el espíritu, y cada uno se puede ajustar o no. Es decir, en nuestro caso, ya que has citado a los periodistas, yo creo que hay una cosa absolutamente que hay que defender siempre, que es el principio de la libertad de expresión, por ejemplo. Y creo que las asociaciones de la prensa, las uniones de periodistas en España han defendido y están defendiendo las... ¿Están defendiendo? Sí, totalmente. No han defendido. Y la han defendido. La hemos defendido en momentos que nadie las defendía, y eso es así. Pero yo te digo, por ejemplo... Y entonces yo creo que en la medida que las corporaciones profesionales defiendan, sobre todo, más que al asociado por ser asociado, sino los principios éticos mínimos de toda profesión, yo creo que están absolutamente legitimadas, y además no solamente legitimadas, sino tienen una función muy noble que no se puede confundir con los defectos que pueda tener esa corporación. Yo creo que es obvio, pero tú imagínate la diferencia que existe entre un profesional, llámese señor arquitecto, llámese señor pintor, bueno, digo arquitecto en este caso, Asendio Oiza, que es un hombre independiente, que no está tan pendiente y tan no sé, como tan vinculado a la asociación o al colegio, o un pintor o un artista libre que tiene esa capacidad y la ejerce, y de pronto pues ese señor se presenta a la crítica, al público, abre una exposición, y todo aquello es la obra de una persona. Durante años y durante mucho tiempo se presenta ahí y no hay nadie que le defienda. La gente sale de los periódicos y de la televisión y de cualquier medio, se enfrenta a la obra de este señor, y la obra de este señor se juzga, se la pone todos los reparos y elogios, por supuesto, que pueda haber, pero ahí te expones a cuerpo limpio. Mientras que cualquier asociado tiene detrás un apoyo que es injusto, en proporción. Yo creo que todos los ciudadanos, es decir, no solamente los que están asociados, en el momento que se exponen a la crítica pública en un Estado democrático... Hablo de las profesiones, por decir una cosa que puede significar más o menos no sé, la indefensión que puede tener los otros que no están asociados con respecto a los que detrás de ellos hay alguna asociación que los defiende en el peor de los casos. Bueno, pero yo creo que... Un momento, Juan Vila, a ver. Quizás yo ahora lo que quiera plantear aquí sea un poco un paso atrás, porque creo que lo que tendríamos que hacer, aprovechando que estamos iniciando ahora el asunto, pues definir bien qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos tocar. Casta profesional es el tema, no colegio, asociación, integración. Es concretamente pero son casta, los núcleos de donde Entonces, nacen todos casta estos quisiera elementos. yo que si entre todos la pudiéramos definir ya de entrada. Para mí, cada uno puede tener una idea, y si no nos ponemos de acuerdo, corremos el peligro aquí de hablar de cosas diferentes. Yo le cedería la palabra a nuestro buen amigo, el sociólogo, que eso es lo que dé una definición de Yo casta. le iba a pasar a él. Y yo lo que quisiera decir, que el concepto que tengo yo, y perdona que me adelante un poco a esto, es de que casta es, desde el punto de vista individual, humano o etnológico,
se nace en una casta, y te mueres en la misma casta, perteneciendo a la misma casta. Desde el punto de vista profesional, ya que nos han puesto ya aquí este calificativo, es otra cosa, es un sitio en donde se entra y entonces está bien claro el asunto. El concepto que tengo yo es que castas profesionales, lo que Televisión nos ha planteado aquí, quiere decir, a mi juicio, y lo rectificamos después, el hecho de pertenecer e integrarse en unos grupos mediante una serie de trámites, exámenes, oposiciones, en donde, por el hecho de integrarse ya, es un número clausus. Por ejemplo, notarios. Los notarios en Madrid, en Barcelona, en cada ciudad, hay un número determinado de notarios. Y por muchos aspirantes que haya, mientras no hayan plazas libres, los notarios en aquella ciudad continúan con el mismo número. Esto difiere mucho de un colegio en donde uno se afilia normalmente, ¿no? Por ejemplo, luego también agentes de cambio y bolsa, o registradores, los números son fijos. Todo esto caracteriza el análisis que vamos a hacer, si es de colegios, asociaciones. Yo no sé si, por ejemplo, pues un sindicato es o no una casta. Y creo que lo tenemos que saber de entrada para hacer nuestro estudio. No lo podemos saber porque mientras no haya una sindicalización que dure 40 años, no sabremos si se han estratificado y no podemos comparar el estado estratigráfico, si se me permite la frase, del sindicalismo español viejo de 7 años, 8 años, con el sindicalismo socialdemócrata sueco, que tiene 40 años y donde verdaderamente se crea una casta de funcionarios sindicales. Vamos a ver el sociólogo. Vamos a ver. Quiero el sociólogo que nos aclare. No, y Fernando Montero, que no ha conseguido hablar todavía, ni se ha ido, dice. A ver. Antes de entrar en el trapo que me proponía Vilá de intentar precisar la idea de casta profesional, quería decir algo respecto del otro tema que quedó un poco flotando de los colegios o asociaciones o algo por el estilo. Y es que quizás convenga tener en cuenta que hay dos tipos muy diferentes de colegios o asociaciones profesionales. Unos queridos y organizados y exigidos por la propia sociedad, quizás precisamente como defensa ante un conjunto de profesionales que no los quiere sueltos, sino bajo una determinada estructura, y por eso hay colegios obligatorios. Y otros, asociaciones profesionales libres que existen porque las quieren quienes se asocian, y que por supuesto hay mucha gente que pudiendo asociarse vive al margen de ellas. Entonces creo que para hablar del tema habría que distinguir claramente entre unos y otros. Yo me refería concretamente el riesgo, a la primera, por eso creo que comparar, digamos, una asociación profesional de pintores con, por ejemplo, un colegio profesional de arquitectos, son dos planos completamente distintos en su origen, en su fundamentación, en su justificación. Y que la obligatoriedad de afiliación al colegio para un arquitecto es total, mientras que la voluntariedad de asociación para un pintor ya también es total. Mientras que los artistas no se ha establecido. ¿Pero por qué está establecido? La razón es esa. Ya te contesté antes, porque los cuadros no matan. Es decir, que los cuadros no matan. Es decir, que yo citaba una vez de pasada que cuando se redactó las nuevas ordenanzas municipales de Madrid no aparecía nunca la voz de arquitecto, nada más que el facultativo legalmente responsable, pero llegó un momento en que la ley, el borrador de la ley decía, el arquitecto será responsable. La sociedad humana, muy juiciosamente, establece siempre el principio de responsabilidad de alguien y quiere comprometerle, como decía yo en el borrador de las ordenanzas, no diciendo, porque el juez diría, ¿quién es el facultativo responsable? Entonces no, sabe que el responsable es el arquitecto. Con el pintor no tiene responsabilidad porque la sociedad cree que los cuadros no matan, no hacen daño. Pues efectivamente no se preocupa de que los agremiados correspondientes de tal actividad pues estén obligados a ejercer esa profesión para tenerlos comprometidos y ser responsables de los hechos que hacen. Una casa se puede caer, una empresa se puede hundir, pero un cuadro no mata. Precisamente por eso no es obligatoria la afiliación al sindicato. Yo sí estoy obligado para ejercer la profesión, cosa que no, personalmente, no me interesa. Me gustaría ser arquitecto como tú, pintor, pero no me interesaría para nada pertenecer a esa asociación que fundamentalmente es una necesidad social para poder exigir una responsabilidad en el desarrollo de aquella actividad que puede ser peligrosa. A mí me interesa que los pilotos estén asociados, que pertenezcan a un colegio profesional, para saber que el que conduce el avión es responsable y no decir que una serie de señores con unos conocimientos más o menos casuísticos, pues efectivamente llevan el avión con seguridad. De manera que en este sentido te felicito de que efectivamente por el ejercicio tan maravilloso que realizas, el de la pintura, y efectivamente no matar los cuadros a las personas, pues efectivamente la sociedad no se ha sentido amparada, como ha dicho muy bien el sociólogo, en la obligación de que los que ejercen determinada actividad estén inscritos en determinadas corporaciones profesionales que están en la Constitución por eso, para poder recurrir en el caso de responsabilidad a exigírselas. Porque, como te decía, y es muy importante, el hecho de que siempre se haya citado
el facultativo legalmente autorizado y no la sola palabra en el borrador de las ordenanzas apareciera la voz arquitecto y esa voz estaba ligada a la responsabilidad, venía a descubrir el juego de la sociedad que exigía del arquitecto, más que ser un gran artista, que fuera un auténtico responsable. Claro, sí. Quería decir una cosa. Un momento. Fernando Montero no consigue hablar. No vamos a dejarle hablar alguna vez. No he hecho ni empezar. Adelante. Sí, pero él sí que no ha empezado, no ha abierto la boca todavía. He pedido la palabra reiteradamente. No, hay una cosa. O sea, aquí el anarquista resulta que es el más organizado, porque es el que más está pidiendo la palabra sin intervenir. Porque la anarquía es la máxima expresión del orden, precisamente. Entonces, resulta que a mí, de entrada, me estáis demostrando, sin entrar en el fondo, en el lío de la cuestión, que soy muy corporativista. Quitado, en todo caso, sí, me apuntan que Juan Vilarreyes pidió una definición de las castas y que Luis, en caso contrario, se manifestó contrariamente al hecho del corporativismo. Pero hay una cosa que yo entiendo como fundamental. Se ha hablado, y es un tema interesante, quizá priorístico, es si los colegios, si las asociaciones profesionales, no me meto en distinciones, son los responsables, digamos, de sancionar o de, como se dice vulgarmente, de lavar los trapos sucios en casa. Y yo creo que esto es un error, fomenta precisamente el corporativismo y nos lleva a situaciones de injusticia. Y como el hablar en general parece que a veces no podemos ser entendidos, pues se me está ocurriendo al hilo de esto un par de ejemplos. Por ejemplo, primero de ellos, el otro día muere un señor, policía, y entonces el abogado de la víctima plantea una demanda porque muere supuestamente por tortura. Inmediatamente, estando el asunto pendiente lógicamente de una investigación y que a todo el mundo, bueno, se le debe presuponer la inocencia, el sindicato profesional de policía se solidariza con los policías que están denunciados. Es decir, sin saber qué ha pasado. Segunda cuestión, hemos tenido un escándalo con la judicatura los otros días. Yo a lo que voy, en definitiva, es que si entendemos una serie de organismos, una serie de asociaciones profesionales, una serie de derechos, cosas como un bien común, un bien de la sociedad tiene que estar informada y la sociedad tiene que intervenir en los problemas de ellos, en los problemas sean para bien o para mal. No solo lavar los trapos sucios en casa y dejar al resto de los ciudadanos in albis y no saber efectivamente crear ese sentido de casta como superior, como que se superpone al resto de los ciudadanos y que en definitiva genera cuestiones de opresión. Pero yo estoy de acuerdo. Pero es que tú, perdona, y un segundo y una precisión. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero yo he procurado hacer la distinción entre lo que considero actuaciones negativas de este tipo de corporativismos, pero no la corporación necesariamente ha de llevar hacia eso. Yo creo que se puede orientar determinadas corporaciones en la defensa no solo del gremio, sino en la defensa del interés general, porque a todo el mundo le interesa que haya justicia, no solo a los abogados, a todo el mundo le interesa que haya libertad de expresión, no solo a los periodistas, a todo el mundo le interesa una serie de cosas. Y entonces yo creo que si se orienta por ahí, esa crítica que tú haces y que existe, claro que existe, se puede corregir, que esa es la defensa que yo he hecho de las corporaciones profesionales y en el caso concreto de los periodistas, de las asociaciones de la prensa y de las uniones de periodistas, nada más. Sí, pero como yo no quiero monopolizar el turno de palabra, a lo largo del coloquio yo creo que podemos... Bueno, yo me reservo a hablar de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales, que tengo un dossier interesante sobre el tema, pero yo quisiera también apuntar que evidentemente la clave de bóveda de todo el colegio profesional está en definitiva en la potestad jurisdiccional. Si verdaderamente tenemos un juez natural, al final de un proceso de colegios profesionales, de abusos policíacos y de abusos corporativistas, tiene que haber una justicia que ejerza la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Yo me permitiría hacer una propuesta condicional y decir que de ninguna manera la justicia en España debe ser considerada como una casta profesional siempre que cumpla el mandato jurisdiccional. Entonces sería simplemente una profesión dignísima y nobilísima que integra el Poder Judicial, que cumple y hace ejecutar lo juzgado y conscientemente garantiza los grandes valores de la Constitución, la libertad, valores superiores, le llama el artículo primero, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico. Claro, para juzgar y ejecutar lo juzgado tienen que juzgar en primer término de arreglo con el arreglo al artículo 14 de la Constitución. Igualdad de todos los españoles ante la ley sin discriminación, por ejemplo, por razón del sexo. Y en este sentido, y aunque sea meter un inciso en un tema que aparentemente no toca el corporativismo, pero me temo que eso deja en suspenso la propuesta de sacar a los jueces de las castas profesionales, desgraciadamente tengo un dossier resultante de las jornadas sobre mujer
y la aplicación del derecho y la mujer, que se clausuraron el domingo pasado en el Círculo de Bellas Artes bajo la presidencia del Ministerio de Cultura, Carlota Bustelo, Ministerio de Justicia, Pedro González Gutiérrez Barquín, y en el cual el Comité Tercero planteó la cuestión de que las mujeres carecen de seguridad ciudadana. O sea, la seguridad ciudadana tiene dos componentes, la seguridad de las calles y la seguridad de los Cuidado, no nos hogares. tocamos de tema, ¿eh? Cuidado, no nos tocamos de tema, que podemos acabar hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que nos ocupa. De todos modos, lo que es evidente, sintetizando, estas ciudadanas, con las conclusiones elevadas al Ministerio de Cultura y de Justicia, declaran que a través de un dossier de 150 casos de asuntos de mujeres que se ven atacadas, violadas por sus maridos, violadas cuando están separadas de hecho o separadas legalmente, lesionadas, torturadas u otro tipo de ataques y coacciones, ven que todo su planteamiento jurídico se convierte en una simple falta, competencia de los jueces de distrito que castigan el hecho con una simple multa. Entonces la discriminación es tan flagrante que esta asociación ha pedido un coloquio y una mesa redonda, digamos, con los jueces. Bueno, pero no es el tema. De acuerdo. Volvemos al nuestro. Volvamos a la casta profesional. Aquí hay que tener todas las castas están bajo el mismo prisma y me Voy temo a intentar volver al tema que teníamos por ahí flotando de, por una parte, colegios y por otra parte, castas y todo eso. Respecto de los colegios y las asociaciones, me quedaba por decir una cosa, que evidentemente al ser reuniones de profesionales, tenga la sociedad el interés que tenga en su existencia, de hecho producen mecanismos de defensa de sus agremiados. Eso es obvio, eso es evidente, eso es esperable. El problema está, perdón, no, si es para que siga usted, pero el problema está a ver si yo intento interpretar a quienes... Sí. Solo hay dos contestatarios, me da a mí la impresión hoy de lo que es, no sé si Juan Vilá también va. No. Y el problema al final está en si esas asociaciones, colegios, que serán planos diferentes, pero todos tienden a defender, digamos, un grupo, al final defienden a ese grupo haciendo privilegiar el interés de cada uno de sus individuos sobre el del resto de la sociedad, o prima el interés de la sociedad. Vamos en el fondo, el problema de fondo es los colegios, eso es el asunto, ¿no? En el caso de los colegios queridos y montados por la propia sociedad para protegerse de esos profesionales, diríamos, el colegio estará haciendo una función, si se quiere, ambigua, en la medida en que, por una parte, efectivamente, esté protegiendo los intereses públicos que se le han encomendado, pero por otra parte, puede equivocarse al proteger los intereses de los agremiados y los protege mal. Por eso yo decía al principio que hay dos técnicas muy diferentes y que llevan al mismo objetivo, a la protección de la defensa de los intereses de los agremiados, a la protección del prestigio y la imagen pública de los agremiados, pero que son técnicas contradictorias, tapar o destapar. Hay colegios que deciden tapar y solidarizarse sin enterarse previamente de qué ha pasado. Pero en cambio existen, no estoy muy seguro de si en este país, organizaciones de este tipo que justamente, como decía antes, concentran la mayor dureza en la expulsión de su seno de aquellos que perturban ese prestigio y esa imagen pública de los agremiados. De forma que son dos formas muy distintas, contradictorias, de obtener el mismo Bueno, yo quisiera hacer un inciso. Eso es decisivo, efectivamente. Claro, Suecia, por ejemplo, el obrero que no cumple el requisito específico de trabajo concertado con la empresa, no se encarga de despedirle o de llamarle la atención, y aquí Vilar seguramente conocerá el proceso, sino los mismos sindicatos, los mismos grupos de los obreros le ponen en evidencia y si llega al caso se le despide para que no vuelva a producirse esto. ¿Cuándo se ha producido aquí? En este caso, nunca. Siempre, en los perdón, colegios de yo conozco el asociaciones... caso de un arquitecto en Madrid trabajando y trabajaba bastante que se le prohibió ejercer en Madrid por la profesión, por lo mal que lo hacía. Por lo mal que lo hacía. Está en el tribunal profesional. Pues es una maravilla. No, es una maravilla, es un caso normal, lo que quiere decir que los medios de comunicación, por lo visto, no informan de todo. Pero concretamente yo, en los casos de los colegios profesionales de arquitectos, conozco el caso, si quieres te doy los nombres, de profesionales que han sido dados de baja en la profesión y han tenido que ejercer fuera de esta región porque se le ha... Pero se ha enterado la gente, se ha dado públicamente eso para el bien de la sociedad. Yo no lo sé, yo ya no me dedico a extender notas. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de un caso de depuración de un miembro de vuestro colegio, el de hace una semana o dos, donde un señor arquitecto presenta un caso de depuración contra un compañero y dentro de ese proceso se tiene que oír que nadie es ni debe ser capaz de juzgar a los compañeros más que los compañeros. Eso a mí me parece una aberración
No estoy de acuerdo porque, en todo caso, contra el recurso, contra la decisión de los compañeros, que habrá el recurso contencioso administrativo y, en último término, están los tribunales de justicia para algo. Sí, o sea, si no hace falta leer la Constitución, si se lo sabe de memoria, ¿para qué leer aquí? No, pero es que quiero advertir que la Constitución tiene 3 cláusulas idénticas, como son partidos políticos que expresan el pluralismo político, etcétera, etcétera. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Los sindicatos de trabajadores, su creación y el ejercicio de su actividad son libres, su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Colegios profesionales, la estructura y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Y España, evidentemente, se constituye como un Estado social y democrático. ¿Y los colegios se han constituido democráticamente? Perdón, hace tiempo. Hay una ley precisamente para regular las peculiaridades de los colegios profesionales. Juan Vilá, a ver si conseguimos esta... Don Juan Vilá me invitaba antes a intentar una definición. No, yo en una conversación anterior intentaba improvisar, no una definición, por supuesto, pero sí algunas características que nos permitieran estar más o menos de acuerdo acerca de lo que hablamos. Y me decía el señor Balbín que no la olvidara, que la repitiera, que la trajera aquí. Bueno, pues aquí la traigo. Y cuidado con que la definición no se corresponda con lo que entienden los espectadores, porque a lo mejor no está muy definido, a lo mejor es culpa del título nuestro del programa, pero los espectadores entienden muy bien lo que queremos decir, ¿eh? Bueno, yo voy a intentar precisarlo para evitar que nos perdamos quizás hablando de algunas cosas marginales. Si no recuerdo mal, y si se me olvida algo me lo recuerdan ustedes, yo decía que me parece que la primera característica de una casta profesional es que tenga algún monopolio de algo, algún grado de monopolio de algo. Y de esta forma, efectivamente, se empieza a acotar el terreno de lo que es una casta profesional. Una segunda característica quizás podría ser la de que de ese monopolio ese grupo o sector de profesionales obtuviera algún tipo de, digamos, retribución diferencial del tipo que fuera, no necesariamente solo económica, sino incluso de prestigio social o de poder o de lo que fuera. En tercer lugar, si no recuerdo mal, se trataba de que ese grupo profesional de alguna manera se autonormase, se autocontrolase, es decir, que tuviera algún poder de autogobierno al margen de poderes externos a él. Y pienso que quizás por último también podría acotar el campo de una casta profesional el que tuviera control sobre el reclutamiento, sobre la cooptación de nuevos miembros de la casta. Naturalmente, estas 4 dimensiones o características son cuestión de grado. Por consiguiente, habrá grupos profesionales que sean muy casta profesional cuando tengan un alto grado de todo este tipo de variables, mientras que otros grupos profesionales serán castas profesionales tan difuminadas que quizás no sean castas profesionales, porque puntúen bajo, diríamos, en esta serie de notas o de características. Pero yo creo que por aquí iría la cosa. En la medida en que un grupo profesional tenga un monopolio exclusivo de algo, obtenga grandes privilegios por ese monopolio, se autorregule con independencia del resto de la sociedad y controle el acceso de sus miembros, eso es una casta profesional como la copa de un pino. Bien. A ver, Juan Vilá. Yo quiero... Me parece muy bien las aclaraciones que nos ha hecho pues el amigo Miguel, y creo que sí, que lo bueno sería saber en dónde nos hemos de centrar en la discusión de esta noche. Porque hay una gran diferencia entre tratar los temas de este último punto de casta, una casta profesional, tal como lo has definido, o las asociaciones que tenían vertientes políticas, económicas. Bueno, ahí yo tengo que decir que el programa pensó en todo. Todo es político. Porque claro, es que no hay una definición constitucional, como diríamos, de las castas profesionales, no existe. O sea, es por alusiones. Sociológica. Yo, por ejemplo, digo, pues los abogados del Estado, por ejemplo, aquí, bueno, han pasado por ser grandes privilegiados. Yo tengo muchos compañeros, muchos amigos, mejor dicho, abogados del Estado, que dicen hoy los abogados del Estado al revés, no tienen ningún tipo de privilegio. Pero monopolio no tienen de nada. Lo que tienen, digamos, constituyen un grupo de influencia, o constituían, parece ser que hoy no, pero sí que constituían un grupo de influencia enorme y que al fin era corporativista. Bueno, ¿eso también es casta profesional o no? Pues nosotros suponíamos que monopolio sí que tienen el monopolio de la defensa de los intereses del Estado en el aspecto de las pesetas, de los dineros del Estado. Cuidado, menudo monopolio. O sea, el peligro que hay que en un régimen pero monopolizan la defensa de los dineros del Estado, con lo cual cabe una posible corrupción
que naturalmente tiene que corregirse a través de una ley de funcionarios que controle un régimen de Bueno, pero aparte de eso, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, a lo mejor los monopolios del Estado en un momento todo funcionario tiene un monopolio. Como tal grupo, un gran poder, quizá hoy no lo tengan tanto. Sí. Como decíamos al principio, que a lo mejor los ingenieros, los arquitectos hace 20 años tenían el porvenir asegurado copiosamente y hoy no lo tienen, es decir, ¿quiénes son realmente? A eso hace referencia al programa. Exactamente. Entonces yo lo quería puntualizar concretamente que, y contrario a lo que ha ido sucediendo en otros sectores, pues en el nivel de no de las profesiones liberales, sino de las empresariales y de las industriales, este monopolio era terrible en la época de los gremios, finales del siglo XIII, el XIV y en XV y hasta fue el XVI, en donde fue el máximo. Querido, hasta el 19. Sí, pero creo que la abolieron en 1834 los gremios en España. Ya lo sé, pero hay Pérez Pujol, creo que es un historiador de los gremios. El monopolio era total, tenían un monopolio total de autorizaciones. Bueno, da la casualidad que mi padre pues, fue vicepresidente de uno de los más antiguos gremios españoles, sucesor del gremio del arte, el Colegio del Arte Mayor. Quedan todavía gremios medievales, el gremio de los vamos a ver lo que dice Vila, vamos a dejarla acabar. Yo lo que quiero decir es que entonces existían unas restricciones impresionantes, incluso les controlaban las primeras materias, se las daban, les controlaban los salarios, los precios, los nombres, los aprendices oficiales y maestros, y para pasar de un nivel a otro era impresionante y formaban verdaderas castas. El de los aprendices, el de los oficiales y el de los maestros. Y todo esto, gracias a Dios, se ha ido liberando. O sea que se ha ido reduciendo, a mi juicio, el sector de las castas, reduciendo a una mínima expresión, y quizás sería uno de los temas a tocar esta noche, el de hasta qué punto vertebran el país estas últimas castas que quedan. Si los fedatarios públicos, por ejemplo, tienen razón de ser o no tienen razón de ser. Me refiero tanto a los corredores de comercio como a los agentes de cambio y bolsa y notarios, que son los más claros. Y los banqueros fuertemente. ¿Y los banqueros y los poderosos del dinero. Banqueros. Entonces ya nos salimos un poco del tema, pero es interesante también. ¿No es una casta? No digo que no. Bien, pero ya es peyorativa la calificación. ¿Por qué? Me permito decir, estoy hablando subjetivamente, ¿no? ¿Peyorativa en qué sentido? No, peyorativa. La calificación de casta a los banqueros, pues bien, existe una intensa competencia entre unos y otros. Aunque en momentos determinados... Una endogamia todavía mucho más intensa. Bien, las 7 grandes ramas o las 7 grandes líneas de la banca española se han creado hace aproximadamente de 80 a 100 años y han creado unas cadenas de intereses entre sí que han practicado realmente una casta en el sentido de cooptación, privilegio, etc. No es una casta formal, quiero decir. No, pero yo ya he apuntado, me parece, en este tema que las categorías o los grupos sociales de, por ejemplo, empresarios, grandes empresarios o banqueros, etcétera, para ser correctamente entendidos, creo que mejor lo son con la categoría clase social que con la categoría casta profesional. Entiendo que los grandes empresarios, los grandes banqueros constituyen un ejemplo típico de clase social, concretamente de burguesía, en el sentido marxiano del término, mientras que castas profesionales creo que son una categoría de otro tipo de análisis, del análisis de este conjunto de articulaciones con que las profesiones de todo tipo funcionan en la sociedad actualmente. ¿Sabes, David? No, yo quería primero establecer una precisión sobre el término casta. Por ejemplo, el diccionario de la Academia dice que casta, la primera sección es generación y linaje, y la segunda dice que es la parte de los habitantes de un país que forman clase especial, sin mezclarse con los demás, unas veces por considerarse privilegiada y otras por miserable y abatida. Es decir, que la aceptación del término de lo que es casta, para mí es clara, es esto, los que forman clase especial. Claro. Es decir, una ciudad, por ejemplo, Madrid actualmente está dividido en castas. Si existiera la ciudad de los periodistas, la ciudad universitaria, la ciudad proletaria, la ciudad tal. O sea, lejos de ser un complejo hermoso de interrelaciones humanas, era una ciudad subdividida en grupos sin contaminación. Esto me interesa menos que volver a la matización sobre la casta profesional. Esto ha sido para definir lo que es la casta, que yo creo que está muy claro, y ahora la casta profesional, es decir, en qué medida podemos decir, los deberes que tienen los que ejercen una determinada actividad, como por ejemplo la arquitectura y no la pintura, ¿no? Los deberes que tienen de agremiarse en un colegio profesional obligatoriamente. Yo estoy colegiado porque obligatoriamente tengo estado para dedicarme a mi vocación, que es la arquitectura. Entonces, yo quisiera matizar en qué medida esos colegios tienen alguna capacidad de captar o de frenar los que se inscriben. Y concretamente en el Colegio de Madrid, que es verdaderamente democrático, su constitución es del junio de 1931, de la época de la República, los colegios de Madrid inscriben a todos los arquitectos que llegan. Claro. De manera que en este orden, perdóneme, en este orden sería la universidad la que da la titulación, la que establece el coto cerrado.
Si efectivamente en la universidad no hay números clausos, todos los que se sienten vocados a ser arquitectos y cumplen las condiciones técnicas exigidas para serlo, necesariamente son miembros de ese colegio profesional. Por lo tanto, hablar de casta profesional, por lo menos en los términos de la arquitectura, me parece absolutamente vicioso. Y efectivamente, si he asistido a este programa, es, pues no sé, porque me ha hecho gracia esto de casta, porque desde luego yo no me siento formando parte de ninguna casta. Una puntilla, y dice usted que está colegiado porque es obligatorio. Es obligatorio para ejercer la profesión en España, lo dice la Constitución. ¿Y usted prefiere que sea como es, obligatorio, o que no lo A mí me parece muy bien el bien de la sociedad. El bien de la sociedad, ¿Qué no de los beneficio asociados. tiene eso para la sociedad? Pues exactamente saber que el que lleva el avión es un señor que está reconocido profesionalmente como piloto. Porque de otra manera un señor diría que es médico, y en muchos los hay, clandestinos. Pero reconocido. Yo te reconozco, por ejemplo, como un gran arquitecto, y a mí que me hace falta que tú además tengas el respaldo del colegio. Porque tú entiendes de arquitectura desde el punto de vista plástico, pero a lo mejor no entiendes desde el punto de vista de la estabilidad del edificio. Y el edificio se cae. Sí, respaldo porque... No, pero es que el edificio se cae, el cuadro no mata a nadie, te decía antes. Sí, pero serás tú el responsable al final. Aunque pongas como ese título de técnico legalmente responsable, todo el mundo sabe que eres el arquitecto. Y el arquitecto que ha hecho ese proyecto eres tú. Pero parece que la gente de la calle quiere saber que efectivamente ese señor ha sido reconocido por la sociedad a través de estos mecanismos corporativos. Yo no sé si es al revés. Ah, bueno, pues yo no lo creo, Porque por lo menos de cualquier manera, lo que es evidente es que el que tenga el número de votos necesario para modificar la Constitución, que lo modifique. Y por supuesto todos podemos opinar que debe ser modificada. Quizá fuera más positivo, o quizá, por lo menos me lo parece a mí, que ya que dice la Constitución para partidos políticos, sindicatos y colegios profesionales exactamente la misma fórmula, lo ha dicho para algo. Todos sabemos que los partidos políticos no funcionan con régimen de democracia, por desgracia, o quizá hay muchas acusaciones de que no funcionan en régimen de democracia. Pero si vamos a hablar con plena libertad, podemos decirlo. Bueno, pero sabemos que no funcionan, sin embargo, es un mandato constitucional. Todos sabemos que los sindicatos debieran ser absolutamente democráticos, y quizá aquí el compañero podrá decirnos que las críticas tan radicales que merecen a su línea de sindicato, el tipo de funcionamiento de sindicato de clase no libertario, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto quizá fuera inconveniente profundizar la Constitución, mejorar las líneas y conseguir un colegio profesional, si es que queremos hacerlo, o un sindicato, o un partido político lo más democrático posible, y hacer propuestas de reforma de desenvolvimiento de la Constitución, porque evidentemente no podemos suprimir ni los colegios, ni los sindicatos, ni los partidos políticos. Evidentemente, no solo no podemos suprimir, sino que además son puntales de la Constitución. En la medida que no es una democracia orgánica, porque en una democracia orgánica ni están divididos los poderes, ni están garantizados los derechos y libertades fundamentales. Esa es la diferencia de que se hable de colegios, de sindicatos, de tal y de cual, y una serie de entidades, incluso de la familia, pero da la casualidad que hay luego unos artículos 14 al 30 de la Constitución que dan derecho a un recurso de amparo contra los atropellos de cualquier poder, incluyendo el de los colegios profesionales. Vamos a ver, a mí me da la impresión de que hay dos niveles de discusión aquí. Los unos que son los que ponen más en cuarentena el principio mismo de la organización, como usted quiera, antes serían gremios, hoy en colegios, en asociaciones, etcétera. Y los otros, por ejemplo, el señor Fosal, yo creo que lo que le da más importancia es que parte de la base de que eso es así, de que es constitucionalmente así además, y que puesto que es así lo que hay que hacer es que sea democrático. Esto es un poco así. Pero son dos niveles de discusión diferentes. Fernando Montero quería hablar, y Enrique Sopena también. Vamos a ver. Sí, bueno, y que las cosas sean así no significa que nosotros no queramos cambiarlas, obviamente. Es decir, a mí no me vale, digamos, el mal menor. Esto es así, y como es así voy a hacerlo lo mejor posible. No, a mí si una cosa me parece mal, la intento cambiar. Por supuesto, de una manera pacífica y a través de la convicción. No se trata de ganar, sino se trata de convencer. Segunda cuestión, que hay un aspecto que subyace, que parece que lo tocamos de lado y no queremos entrar en el fondo de la cuestión, que es el problema, digamos, político de las castas. Porque hay castas que llegan a convertirse en poderes fácticos, y olvidamos, por supuesto, la casta o incluso el corporativismo cuando se llega al momento, digamos, de su capacidad política. Y decía Proudhon de capacidades políticas, y hablaba de castas, gremios, corporaciones, asociaciones, es decir, que nos englobaría todo, hasta los sindicatos, que cuando tienen capacidad política, pues cuando se reúnen tres condiciones. Primera de ellas, que esa casta o esa corporación sepa cuál es su función social, que sepa para qué está, qué hace, en definitiva, cómo se mueve y cuál es su papel en la sociedad. Segundo, cuando tiene esa capacidad o ese poder de autoafirmación, es decir, es capaz de exponer para lo que sirve, lo que quiere hacer y lo que quiere conseguir. Y tercero, y es lo más importante, y yo creo que es el lado que estamos obviando,
que es que de eso se tienen que deducir ineludiblemente unos resultados prácticos. Y entonces en este país hay corporaciones, castas, etcétera, etcétera, que precisamente a la hora de sacar los resultados prácticos, pues tiene una expresión política determinada. Y esa expresión política determinada, pues a veces ha sido incluso fascista. Y eso hay que decirlo, y hay que entenderlo. Y que hay un cierto brujuleo de determinadas castas que ramonean en torno al poder y en definitiva siempre están montadas arriba, mientras que el resto de la gente está abajo. Ramonean o ponen cepos, que son las dos ponen formas, cepos, vamos, de acuerdo. Vamos a ver, un segundo. Sí. Vamos a hacer un alto en la programación, que es necesario, por razones del programa simplemente. Inmediatamente es el turno de Enrique Sopena. Antes era yo quien ganaba. Ahora me pesan los años. Él culpa a sus años, pero son sus kilos. Cuídate, como yo. Controla la comida, hace ejercicio y bebe solo Fonbella. No pesan los años, pesan los kilos. Fonbella, agua ligera. La luz y el color del Mediterráneo inspiran la nueva colección de azulejos y pavimentos Porcelanosa. Gina Lollobrigida está con Porcelanosa para dar ese toque final que distingue a esta cerámica, presentando una línea llena de encanto y elegancia. La cerámica porcelanosa es realmente bella y crea ambientes únicos y muy personales. Porcelanosa es bella, es para siempre. La ley dice: jamón cocido extra es solo jamón, sin féculas, con fecha de elaboración y de consumo preferente, con garantía de registro sanitario, auténtico jamón cocido extra, Campofrío, dentro de la ley. Distíngalo por sus sellos grabados. Una cuña brevísima acerca de lo que decía Montero. Muchas gracias. Decía Montero que las castas profesionales ramonean alrededor del poder. Me parece que es una forma demasiado suave de decirlo. Presionan ferozmente al poder. Y presionan ferozmente al poder pro domo sua, por sus propios y exclusivos intereses. ¿O quieren ser el poder, cada una de ellas? Lo son en la parcela que les toca, justamente. Son la parcela correspondiente tanto más cuanto más oficiales son.
Esto era la cuestión. Yo lo que quería decir es que me parece que no solamente se puede hablar de castas profesionales o de castas en general, sino que siempre encontraremos en los grupos humanos y en las instituciones, en determinadas instituciones, una tendencia al corporativismo y a expresar fórmulas de casta. Entonces, a mí me preocupa esto porque, por ejemplo, en determinados partidos políticos se creen en el monopolio, si es que una de las definiciones de casta, como apuntaba el sociólogo, es el monopolio de algo, en el monopolio de lo que defienden. Cuando estos partidos políticos llegan al poder, tratan de confundir la crítica que se les hace con la institución o con la nación sobre la que proyectan su gobierno. Y esto a mí me parece muy peligroso. Es decir, es un poco aquello de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Es decir, fuera del partido tal no hay salvación, fuera de tal sindicato, fuera de tal grupo no hay salvación. Y yo creo que eso es una autocrítica que nos deberíamos hacer todos. Es decir, que no es un problema ya de castas profesionales, sino de grupos. Lo que pasa es que hay partidos y hay instituciones que todavía lo acentúan mucho más. Y se creen, por ejemplo, con el monopolio del patriotismo o del nacionalismo. Entonces, eso, bueno, es una evidencia. Yo creo que eso es otra expresión de las castas que van más allá de las cuestiones concretas de trasládalo a los regionalismos y trasládalo a los provincianismos, regionalismos y no solo regionalismos, a todo. No, regionalismos y lo que podríamos llamar la totalidad. La totalidad, es decir, esto no hay monopolio en esto de para un partido que tú denominas regionalista y que yo no denominaría regionalista, pero en fin, yo creo que hay partidos nacionales o estatales que también tienen lo mismo aquí y en otros países, es decir, y eso me parece muy peligroso porque eso es identificar constantemente el ataque a esta persona que gobierna, es el ataque a la institución, es en definitiva el ataque al país. Es decir, hay que distinguir constantemente lo que es la institución de las personas que lo gobiernan. Y a mí eso me parece que es otra, bueno, lo apunto como línea de debate, perfecto, pero me parece que yo creo que esa es otra expresión muy concreta de un sentido de casta que me parece tan peligroso como estas castas que hemos apuntado hasta ahora. Lo que pasa, y creo que esto en parte se corrige a través del reconocimiento del derecho de libre expresión y difusión de los pensamientos y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. O sea que gracias a vuestro trabajo de periodistas y de otros medios, y no precisamente porque determinado señor que hizo la ley de prensa en el año 66, que dijo que él dio la libertad de prensa a España, gracias a vuestro trabajo ha habido libertad de prensa en España. Y gracias a eso, y a pesar de los mil ya salta todo. No, pero eso no es... y a pesar de los 1000 expedientes sancionadores que se colocaron contra el periodismo en aquella época. Ahora eso, Fosar, eso lleva a una contradicción posible también, hipotética, que es que por el trabajo de los periodistas se consiguió eso, pero en cambio las corporaciones entonces, las asociaciones de la prensa entonces eran asociaciones desde el poder, puesto que no eran democráticas, etcétera, y tal. O sea que vale para lo uno y para su contrario. Pero una asociación. Vale que el ciudadano, si ejercita sus derechos, consigue al final hacer temblar. O sea, lo que fue a pesar de las asociaciones de entonces, pero yo quisiera hacer también. Es que nadie está exento de ejercer como ciudadano de a pie. Yo no estoy y mover las instituciones, porque creo que no se puede olvidar en la historia no de la transición, sino de la lucha hacia la democracia, el papel que jugaron dentro de los colegios profesionales y dentro de las asociaciones profesionales todo un conjunto de asociados y un conjunto de colegiados, es decir, que intentaron presionar a estos colegios profesionales para hasta convertirlos en plataformas de crítica a la dictadura, y eso creo que no se puede olvidar, es decir, que no solamente sirvieron para el poder, sino sirvieron a pesar del poder. Yo creo pero que era en el poder también. Y aunque sea, claro, no quisiera defender con esto determinadas posiciones de mi corporación, pero sí era un poder. Sí salvar la buena memoria que se merecen determinados notarios que precisamente en Barcelona presionaron para conseguir que tuvieran asistencia de notario los fusilados del 25 de septiembre, que hubo bombas contra los notarios en Cambio 16, que se habló de esto precisamente, y hubo un hombre benemérito que está ahora en Madrid, por cierto. Y contra los libreros y contra las salas de exposiciones. Bueno, pues muy bien, o sea que eso forma parte del pluralismo, claro. O sea, las libertades no se reconocen, sino se arrebatan al poder ejerciéndolas. Pero la diferencia, quiero yo decir, las libertades se arrebatan ejerciéndolas contra el poder. De los notarios dieron cuenta, dentro de esas asociaciones había como un sentido de que ese cuerpo, o sea, ese élite
especial se había puesto y había manifestado su postura contra, mientras que a los pobres libreros les pegaban cada zumbido que los dejaban muertas las librerías, y allí no había ni tal asociación ni tal entidad que les defendiera ni les respaldara en nada. No, y eso me refería solamente. En el caso concreto de estos notarios tuvieron un choque con el propio Colegio Notarial de Barcelona, que no les apoyó en absoluto. Fueron ellos los que se impusieron. El colegio en ese caso no estaba muy precisamente. ¿Perdón? El colegio no estaba entonces muy a favor del interés social. No, por supuesto que no. Como no lo estaban otros muchos colegios, por supuesto. Me gustaría llamar la atención de todos ustedes sobre un fenómeno que es, por otra parte, característico, no es nada nuevo de esta tertulia que formamos. Y es que todo el mundo está dispuesto a hablar de castas profesionales y a reconocer la existencia de castas profesionales, pero al mismo tiempo a afirmar que el grupo profesional del que él forma parte en absoluto es una casta profesional. No, por supuesto. De ninguna manera, hasta ahí podemos llegar. Pero si ustedes me perdonan... Si me perdonan el modo de señalar, sin embargo, lo reconoce Balbín, pero no lo reconocía claramente el amigo Sopena, como el señor Vilá decía que qué más lejos que los empresarios fueran una casta profesional. Naturalmente el señor Saiz de Oiza decía que los arquitectos tampoco lo son. No, lo ha demostrado. Cualquier grupo profesional, si no es una casta profesional, está intentando serlo. Y el problema, en cualquier caso, entonces se reduce a que la sociedad monte mecanismos para, digamos, protegerse contra esa estructura natural. Estructura natural de los grupos. Pues que copien de los colegios yo contra lo que tú dices te digo que la casta de los artistas es inmensa, puesto que están abiertos a todos los que tienen el título de arquitecto, habría que revertir la función de control de casta a la universidad. Pero con una universidad que no tenga números clausus, y la actual no lo tiene, todo el que tiene un conocimiento, un oficio, un ejercicio de una profesión, tiene derecho, puede exigir la inscripción en el colegio, y por lo tanto el colegio no tiene números clausus. O sea que le contesto al profesor diciéndole, yo que no represento a la profesión de arquitectos, y vengo aquí personalmente, me rogo la función de defender el derecho que tiene democrático el Colegio de Arquitectos de Madrid, de decir, nosotros no constituimos casta, puesto que todo el que acredita tener oficio de arquitectura se inscribe en el colegio y forma parte de los encastados. Sin olvidar que para ser universitario y pasar el filtro universitario hay que tener la buena ocurrencia de elegir bien a sus padres, como dicen los franceses. Porque como seas hijo de pequeño agricultor o de obrero, tienes solamente un 5% de posibilidades de pasar a la universidad. No, felizmente pues será el 7%. No. Pues ¿sabes cuánto? El 12%. No, ese el 14%. El 68% de los hijos obreros que es del pueden año ser 68-69. ¿El qué? El dato ese estadístico. porcentaje. Pero ¿cuántos años tardó en variar? Yo diría que para aumentar el 3%, pues a lo mejor tardó 30 años. Y si ahora ha subido al 14 o al 16%, que no será más de los hijos de obreros y de pequeños agricultores que puedan ser universitarios, nos encontramos con que la primera casta la crea la estratificación social española, que como tú sabes es mucho más viscosa y se puede hablar más bien de inmovilismo, según dice Foesa, que de movilidad social. Tenemos una movilidad social un 40% inferior a la americana, por ejemplo. El 76,3% de la población española se muere en la clase o casta clase social en donde ha nacido, y los ciclos de su vida son mínimos. Se pasa de ser hijo de pequeño funcionario a ser mediano o gran funcionario, se pasa de ser por ejemplo, se pasa de ser hijo de letrado del Ministerio de Justicia a ser letrado de las Cortes. Ahora, dar el salto olímpico de ser hijo de obrero al ser catedrático de universidad, lo dan, pues a ser ministro, por ejemplo. No, pues exactamente, no lo da nadie. La verdad que no tengo Santiago, cuenta, Ramón y Cajal y dos más, porque todos los ministros que han dicho, yo es que era muy modesto en mis orígenes, pues todos tenían una pequeña formación pequeño burguesa, con una biblioteca más o menos selecta, más o menos reducida, y unos accesos a una escolarización de enseñanza media superior a la que tenía el obrero. O sea, yo quisiera saber si hay algún ministro hijo de albañil de los de paleta. Creo que no ha habido ni uno. Dos tipos de categorías y dos tipos de planteamientos de problemas muy diferentes. Bueno, Uno es el de las clases sociales, que es un problema completamente distinto del de las castas profesionales. Peliagudo. Las castas profesionales funcionan dentro o al margen o superpuestas al tema de las clases sociales. Y las castas profesionales existen donde hay profesiones. Las cuatro, creo recordar que eran características que yo decía, no hay por qué suponer que las cuatro tienen que estar presentes en cada definición de casta profesional. El señor Saiz de Oiza
insiste en que el Colegio de Arquitectos matricula a todo el que se presenta en su ventanilla con derecho para inscribirse, evidentemente, pero el que eso suceda no impide, y líbreme Dios de estar haciendo en absoluto guerra a un colegio profesional concreto, creo que el tema castas profesionales es más amplio, eso no impide el que tenga esa característica, que se pueda hablar de casta profesional en el grado que sea, porque todos los grupos profesionales tienen esas características y todos tienen un monopolio, el monopolio de la profesión a la que se dedica. Ocurre, bueno, en algún caso, haciendo de abogado del diablo también se puede decir, ¿y qué hace falta entonces para ser arquitecto? Porque claro, elegir bien a sus padres de momento. Viniendo a lo primero, de momento elegir bien a sus padres. Todo arquitecto puede colegiarse, como para ser notario o para el oficio de la arquitectura. Pero parece que son muy pocos los que pueden... Últimamente se ha pretendido quitar en la esta de los arquitectos y los trabajos de la construcción, etcétera, la voz oficio, y los colegios de arquitectos se han negado en absoluto. Me encanta el oficio de poeta, que es el libro de Pavese, y me encanta el oficio de arquitectura. Entonces, para ser arquitecto solo hace falta conocer el oficio de arquitectura, es decir, tiene vocación de ser arquitecto y por lo tanto someterse a ser enseñado en la arquitectura, porque como decía la duquesa a Sancho, nadie nace enseñado en la vida, sino que el obispo se hace del hombre, porque no se hace de las piedras. Es decir, que el problema es, si todos, por eso yo quería revertir el problema de la universidad, el problema es si todos estamos en condiciones, si tenemos vocación y aptitud de ser enseñados en el oficio que queremos. Porque si efectivamente somos enseñados en el oficio que queremos y la universidad nos enseña, no hay casta profesional que valga, porque realmente todos los que tienen ese saber, dijéramos, pueden ejercerlo. Entonces, el segundo problema sería, que lo tiene ya el Colegio de Arquitectos de Madrid, que por ejemplo, 840 titulados de arquitectos que están inscritos en el colegio el año pasado no han cobrado una peseta. Es decir, el problema sería el del paro profesional, porque entonces la universidad se plantea el caso. A mí no me dicen cuántos titulados tienen que salir, y yo creo que esa es la buena universidad. El que quiera aprender, aprende. Pero claro, inevitablemente, si todos nos hacemos pilotos, no tendremos todos avión, o todos taxistas, no tendremos todos taxi. Entonces, el problema de la universidad, si la universidad es abierta, y no es esa universidad en que solo enseña a aquellos grupos sociales que sabe que van a tener plaza en la sociedad, y hay sociedades modernas muy avanzadas y muy socialistas que detentan ese estilo, por ejemplo en Rusia, donde solo se educa como ingeniero a aquellos que se necesitan, que estaba en la situación española también de los años 40, si efectivamente la universidad está abierta a todos, lo que sucede es que realmente yo puedo saber mucho griego, pero no puedo encontrar personas con las que conversar. Ese ya es mi problema. Pero claro, yo lo que he demostrado es que los colegios de arquitectos son democráticos, además, como he dicho antes, pertenecen a la Constitución de la República del año 31, y que efectivamente es la universidad, pudiéramos decir, la que nos envía gente sin preparación a los colegios, o la que controla las gentes que adquieren el título. Pero entonces el problema de la casta profesional había que revertirlo a la universidad. Es la universidad un freno para que yo adquiera un oficio, y como le decía la duquesa Sancho, efectivamente de los hombres nacen los obispos y no de las piedras. Es decir, lo que necesito es ser enseñado. Tengo con mi salario suficientes medios para ser enseñado y alcanzar el conocimiento que se exige para el oficio de arquitecto. Si tengo esa capacidad de aprender ese oficio, puedo ejercer el oficio sin más. Luego vendrá la lucha de la calle, si efectivamente, imagínense que se enteran, y ahora estamos abiertos, podemos decir, a toda España, si se enteran que en España todos los arquitectos cobran lo mismo. Por lo tanto, no se comprende cómo pueden ir a los tontos o los más ineptos. El arquitecto tiene una tarifa mínima que nadie la pone máxima. Creo que hay en España un solo arquitecto, me parece que es José Antonio Coder, que hace muy bien, claro, por supuesto, ¿no?, que cobra más de la tarifa, porque las tarifas son mínimas. Pero realmente, entonces, el problema se plantea en la calle de decir, bueno, pues si efectivamente todos cobran igual, yo me debo dedicar al mejor. Y entonces la batalla del título consiste en que efectivamente el título no sirve para ejercerlo. Que no es el que más cobra, a lo mejor el mejor, ¿no? Por supuesto. Beltrán y Juan Vilá, yo creo que querían hablar, ¿no? Beltrán. Adelante, adelante. Sí, pues yo lo que quería decir, quería puntualizar un poco lo que ha dicho el amigo Miguel, ¿no?, con respecto a los empresarios. Hay una diferencia básica en este aspecto. Hemos venido todos aquí más bien en plan de críticos o de acusados, de críticos, me parece a mí, ¿no? De las dos cosas al mismo tiempo. Porque bueno, pues adelante. Entonces, en este sentido, sí, para colegiarse, pues hay que pasar por la universidad, y entonces, con el título de la universidad te colegias. Sin el título, no te colegias. En el sector empresarial no pasa esto. El sector empresarial está formado por todos aquellos que tienen una actitud empresarial, y como el empresario hay muchas definiciones, pero una de ellas es la de que es todo aquel que se rebela contra el hecho de llegar a final de mes sin dinero. Se rebela contra esto. Esto esencialmente. Y desde el punto de vista profesional es todo aquel que se proyecta mediante la creación de puestos de trabajo. Vamos a definirlo así, que es lo más simple de todo. Entonces sucede una cosa: un arquitecto, un notario, un profesional libre que fracasa, fracasa. Tiene éxito, sube. Con el empresario no, sobre todo últimamente. Con el empresario que fracasa es un estafador.
y con el que pero triunfa... Pero serán los estafadores. Perdona. No, el empresario que fracasa... No. Déjame, hombre, estoy hablando genéricamente un poco, oye, en plan de imagen. Y el que triunfa... La imagen que da, vamos, quiero decir, ¿no? Sí. Y el que triunfa es un explotador. Te pongas como te pongas, eres un delincuente. Y esto es lo que está provocando la crisis de empresarios que hay, no solo en España, sino en muchos países. Es una opinión personal. Yo no diría tampoco. Es una opinión personal. Yo apoyo esa opinión. Y soy un poco duro en ella, ¿eh? Pero creo que los hechos lo están demostrando. Yo creo que hay muy pocos artistas en la cosa. Antes que ellos. No, que hay dos cosas, evidentemente, de la universidad al colegio profesional. Pero antes decía Fosar, evidentemente, que hay que elegir padres. Y eso está claro, o sea, hay un condicionante económico previo. Y hay un condicionante económico previo, yo creo, en generalizado, para llegar a cualquier casta de tipo profesional o de otro tipo. Me es indiferente. Si yo no tengo dinero para ir a la universidad, no voy a la universidad y, lógicamente, aunque tenga esa gran vocación, aunque yo quiera ser arquitecto, aunque pueda conocer por otros medios o incluso de una manera autodidacta el oficio de arquitecto, no voy a poder ejercerlo. Pero es que yo abundo más, es que no es que sea tan esquemático, es que la sociedad va organizando desde el momento de la concepción de ese feto una serie de filtros perfectos, porque como ese feto no sea alimentado con el nivel proteínico adecuado y nazca ya con un cerebro no suficientemente enriquecido con estas proteínas porque la madre no ha comido la dotación y tal, ese niño ya nace tarado y nace inferior en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la experiencia de Salvador Allende, que dio medio litro de leche a los niños, provocó el escándalo de los bien pensantes porque encareció en $200 millones la balanza de pagos chilena, que ahora tiene 20.000 millones de dólares, y unos niños empobrecidos de proteínas que perdieron esa ventaja tremenda que tuvieron sobre los niños de Latinoamérica, los niños chilenos, por eso precisamente. Y es que el hombre hacía una arquitectura genética de decir, vamos a conseguir que los niños despeguen llegando a la escolaridad con la misma dotación de proteínas. A ver qué pasa, pues una revolución, y quizá porque era una revolución es por lo que terminó Salvador Allende como terminó. No, pero es cierto que hay suficientes... A Juan Reyes, me parece que ha descrito a los empresarios de una manera pues muy